Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024. La plataforma de colaboración y difusión más relevante de la región. Más de 600,000 personas y 60 organizaciones participantes de más de 10 países que se reúnen alrededor de las voces más destacadas que participan en conferencias de primer nivel. Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024. Este año tratando 6 ejes temáticos: ciberseguridad inclusiva, resiliencia y recuperación ante incidentes, innovación en ciberseguridad para pymes, ciberseguridad gubernamental y políticas públicas, educación digital y ciberseguridad en aula, futuro de la ciberseguridad, tendencias emergentes. De agosto a octubre de 2024. Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024. Iniciamos. Hola, muy buenas tardes. Espero que se encuentren súper bien. Hoy vamos a escuchar, vamos a ver a un amigo de este gran festival que de verdad ha sido de grandes enseñanzas, de nuestro querido y colega y amigo Juan Manuel Aguilar. Bienvenido. El día de hoy, antes que nada, quiero darles un agradecimiento a los patrocinadores para en todo el nombre de nuestro equipo organizador del Festival de Ciberseguridad para América Latina. Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a Baker McKenzie, Amity, BP Gurús, INCU, Universidad del Claustro de Sor Juana y Capa 8, patrocinadores de este evento, así como a todos los participantes por su compromiso en crear una cultura de ciberseguridad que beneficiará a toda América Latina. Con su colaboración, ha sido posible reunir a líderes y expertos en ciberseguridad para abordar los desafíos y oportunidades en materia de seguridad informática en nuestra región. Apreciamos profundamente su confianza y su inversión en un futuro digital más seguro para todas y todos. Gracias por colorear un mundo digital sin grises. Hoy quiero enfatizar que hoy estamos ya en nuestro cuarto eje temático sobre ciberseguridad gubernamental y políticas públicas, donde nos acompaña, vuelvo y le repito, nuestro queridísimo amigo, colega Juan Manuel Aguilar. Voy a hablar un poco de su semblanza. Es un investigador postdoctoral en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, CISAN, de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, con nivel de candidato para el periodo 2024-2027. Doctor en Ciencias Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestro en Socioeconomía, es miembro del colectivo de análisis de la seguridad con democracia, forecaster del Grupo de México de INFER de la Universidad de Maryland y parte de la red de conferencias del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad y de las Fuerzas Armadas de Guatemala. O sea, tiene gran recorrido, de verdad ha sido expositor en Global Conference on Cyber Capacity Building, de Global Forum on Cyber Expertise. O sea, cuenta con, mejor dicho, con un listado que ustedes ni se alcanzan a imaginar de la experiencia que tiene Juan Manuel y de toda esa experiencia de varios países de Iberoamérica. También él nos va a hablar sobre qué necesita una ley de ciberseguridad. Es un análisis de propuestas de legislativas en México de 2019-2023. O sea, de verdad, Juan Manuel, para mí ha sido un honor poder presentarte y que bueno, escucharte el día de hoy. Muchísimas gracias, Nasli. Pues un placer estar con ustedes.
agradecer a la parte del festival, de la organización, a la parte de Ana Cecilia Pérez por la parte de presidirse esta iniciativa que lleva tantos años, y así como a todos los patrocinadores. Muchas gracias. Voy a presentar mis diapositivas y bueno, para que podamos empezar a avanzar y bueno, nos ajustemos a la parte del tiempo que tenemos para la sesión del día de hoy. Esta es una investigación que yo llevaba bastante tiempo realizando precisamente por la inquietud de que tenemos una ausencia muy importante en el marco nacional de México, que es la parte concreta de la creación de una ley federal, una ley nacional de ciberseguridad. Es uno de los indicadores estratégicos en el desarrollo de implementar una política nacional en la materia, establecida tanto por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, así como, por ejemplo, métricas como es el National Cyber Security Index, que es creado por la e-Governance Academy. Y bueno, lo que saltó a mis ojos, lo que se me hizo altamente interesante, es que contrario a lo que pensáramos, la ciberseguridad es un tema muy importante, muy atractivo para nuestros legisladores en el ámbito concreto, tanto de la parte de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores, al momento de que si hacemos el ejercicio de analizar en el periodo 2019-2024, hubo un total de 19 propuestas legislativas en materia de ciberseguridad, pero que bueno, precisamente no se logró consolidar en el ámbito de este sexenio, de este periodo de gobierno, una ley federal en la materia. Hay varias hipótesis que se manejan en el ámbito concreto de por qué no tenemos este paso trascendental. Y bueno, creo que la más evidente, la más simple es señalar que, bueno, no hay una prioridad en el ámbito concreto del poder ejecutivo, del liderazgo, del máximo tomador de decisiones en el ámbito de la política nacional, que es el presidente de la República, de poder echar a andar una política en materia de ciberseguridad. Esto no necesariamente se relaciona en el ámbito concreto de este sexenio. Tuvimos una estrategia nacional de ciberseguridad del año 2017 que fue creada en colaboración y con apoyo de la Organización de los Estados Americanos, muy innovadora, con un enfoque muy abocado en el ámbito concreto de los derechos humanos, muy relacionada con una política de gobierno que fue una de las políticas estrellas del presidente Enrique Peña Nieto, que se llama México Conectado. Incluso puede llegar a haber unas confusiones conceptuales en el ámbito de ese programa con la estrategia nacional, donde se superponen ideas como los derechos digitales, la brecha digital o la parte del tema de ciberseguridad, pero que lamentablemente esta Estrategia Nacional de Ciberseguridad del año 2017 nunca fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. Y al nunca ser publicada en el Diario Oficial de la Federación, pues es un documento de gabinete, es un documento que nunca se empezó a instrumentalizar, que nunca se echó a andar y nunca estuvo el marco político regulatorio para poder funcionar como una legislación en la materia. Entonces, precisamente por esto, esta fue un análisis, está ya enviado a la parte concreta de una revista académica, que esperamos que pueda tener muy buenos sabores para ser publicado. Está ahora precisamente en la parte de la revisión de árbitros, de pares, ciegos, pero bueno, quería adelantarles la parte concreta un poco de lo que está dentro de este estudio por la naturaleza del festival y porque precisamente tiene uno de los ejes de gobierno y se me hacía muy importante detonar este análisis dentro de toda la comunidad interesada en temas de ciberseguridad. ¿Qué hacemos en esta investigación? Revisamos propuestas legislativas de ciberseguridad en México entre el año 2019 al 2023 y bueno, encontramos un enfoque muy interesante en casi la totalidad de todas estas iniciativas legislativas, que es un tema que deben mejorar de forma trascendental todos nuestros legisladores en el ámbito nacional. Todos los diputados y senadores tienen un enfoque muy abocado, muy centrado en considerar de que la ciberseguridad solamente es un tema de seguridad pública y seguridad nacional. Y por ejemplo, ese es uno de los grandes problemas que yo vi en el ámbito concreto de este análisis de las 19 iniciativas legislativas. Muy en los inicios de las propuestas que van surgiendo durante la parte concreta de los primeros años del sexenio, se ve este enfoque, posteriormente se va diversificando, se empieza a hablar un poco, por ejemplo, de asociaciones públicas privadas, se empieza a meter el tema de derechos humanos, hay muy poco, por ejemplo, de cooperación internacional, y creo que esto es importante destacar porque los legisladores están perdiendo la visión
mencionar de que una ley federal de ciberseguridad tiene que tener un enfoque holístico. No se va a limitar solamente a las instituciones de las Fuerzas Armadas, no se va a limitar solamente a las instituciones policiales, como pueden ser la parte de la Policía Cibernética de la Ciudad de México, como puede ser la Fiscalía General de la República, como puede ser la Guardia Nacional. Si necesitas hacer un enfoque de partes interesadas, un enfoque multi-stakeholder, donde estén integrados el sector privado, donde esté insertada la ciudadanía, donde se vea cómo se complementan el ámbito concreto de los liderazgos, por ejemplo, de otras instancias de gobierno. Y creo que ese fue el principal hallazgo que necesitamos presentar, que necesitamos hacer consciente del ámbito de los legisladores nacionales y de los cuales vamos a poder avanzar. Y bueno, como veíamos, le decíamos, la ciberseguridad es un tema cada vez determinante. Vemos que este desarrollo de las estrategias y las políticas nacionales de ciberseguridad surgen precisamente a partir del año 2007, posteriormente del incidente de Estonia, donde hay un gran ciberataque que afecta completamente a un país, y bueno, posteriormente en el marco de una organización global que se llama la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Prácticamente todos los países miembros empezaron a desarrollar legislaciones en la materia, se empiezan a dar pasos importantes con liderazgos precisamente de este conjunto de naciones. Y aquí, por ejemplo, empieza a hacer una discusión interesante. Aquí, por ejemplo, le puedo recomendarles este artículo de Risa Smith, Tiven y Tanguin, que bueno, ellos identifican 7 temas clave para una iniciativa efectiva en materia de ciberseguridad. ¿Cómo vamos a garantizar la confianza en línea, por ejemplo, que se resguarden los derechos digitales de los ciudadanos, pero que también se salvaguarde la integridad de los sistemas informáticos de las instituciones de gobierno y que tenemos que atender a diferentes esferas? La parte de la seguridad de la información de las instancias de gobierno, la parte de garantizar derechos digitales como la privacidad. Y bueno, posteriormente en esto empieza también a discutirse la cooperación entre los stakeholders, la política de planeación cibernética estatal, la integración social, la evaluación de políticas, marco legal y normas complementarios. Y, por ejemplo, se destacan 5 pilares de la ciberseguridad, como el factor humano, el organizativo, la infraestructura crítica, la tecnología y la legislación. Por ejemplo, este estudio propone algo muy interesante porque nos empieza a hablar de dimensiones de contexto a considerar en la creación de un marco legal de ciberseguridad. Por ejemplo, tiene un eje que se llama acción promovida, acción colaborativa, estrategia enfocada al exterior, basada en interdependencia positiva, promueve la cooperación entre entidades del ciberespacio y tiene una acción estratégica, estrategia enfocada en lo interno, promueve el fortalecimiento interno de la organización mediante la creación de cibercapacidades. Asimismo, también, por ejemplo, habla de quién tiene que ser el conductor de la estrategia y, por ejemplo, podemos tener un enfoque centrado en el riesgo. La estrategia de ciberseguridad tiene como objetivo minimizar riesgos causados por las amenazas cibernéticas. Se debe identificar, evaluar y gestionar riesgos. Y, por ejemplo, también se habla de un análisis centrado en el valor. La creación de la estrategia de ciberseguridad está impulsada o enmarcada por un determinado valor, el compromiso o el enfoque del país. Y el crear una política cibernética significa considerar el ciberespacio no solo como un ámbito aislado, sino también como un ámbito que implica la seguridad política y la estrategia nacional. Hay diferentes niveles de integración de los cuales se promueven. Un nivel organizativo que se relaciona con el ámbito concreto de cómo vamos a crear la gobernanza en la materia de ciberseguridad. Es importante destacar que en la actualidad el único país que ya está echando a andar un marco organizativo de América Latina en materia de ciberseguridad es el caso de Brasil, el cual ya está creando su agencia nacional en materia de ciberseguridad. Y es muy importante que se eche a instrumentalizar, porque ahí se empieza a crear un concepto, del cual estamos muy alejados en México, que se llama la gobernanza del sistema de ciberseguridad, donde se delimitan las responsabilidades de los actores públicos, privados, de la parte de la ciudadanía, el sector gobierno, etcétera, etcétera. Y eso puede ser un objeto de debate porque todavía no se ha desarrollado en el ámbito concreto nacional. También, por ejemplo, hay un nivel regional. Esto tenemos que ver cómo se pueden integrar. Y esto es un caso muy interesante porque, por ejemplo, estos autores analizan el caso concreto de los Estados Unidos, donde tenemos la noción de que hay 51 estados que forman parte de una federación y los cuales pueden tener leyes locales o estatales vinculadas a diferentes esferas, migratoria, económica, de ciberseguridad, pero que tienen que ajustarse y tienen que estar en concordancia con el ámbito de una ley federal.
y ese es el caso concreto también de que puede funcionar, instrumentalizarse en México, porque México también es una federación que funciona a través de 32 estados. Y por ejemplo, aquí también se empieza a señalar la interdependencia positiva entre el país y el mundo y cómo es necesaria la cooperación y colaboración con cualquier organismo internacional. Hay mucho esquema de cooperación en el ámbito concreto a nivel global. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes coopera estrechamente con la Unión Internacional de Telecomunicaciones para hacer las métricas, para sacar los indicadores que presentan lo que es el Global Cyber Security Index en nuestro país y, por ejemplo, también la parte concreta de lo que es la Cancillería, la Secretaría de Relaciones Exteriores, colabora de forma activa con iniciativas como EU Cyber Direct, EU CyberNet, la parte concreta del Global Forum on Cyber Expertise, donde podemos ver que eso sí se está instrumentalizando desde el Poder Ejecutivo con esas dos secretarías de Estado, pero que ha escapado mucho de la parte de lo que contienen las iniciativas legislativas. Hay que hablar también de la audiencia. ¿A quién va dirigida la parte, por ejemplo, del análisis de ciberseguridad? Va a haber públicos específicos muy interesados en que haya inclusiones de sectores clave o lineamientos generales para beneficiar al sector que pertenecen. No son las mismas preocupaciones las de la sociedad civil que las del sector empresarial. Mucho menos, por ejemplo, es diferente la parte del enfoque que tienen las Fuerzas Armadas, que pueden llegar a tener las instituciones policiales, y todo esto tiene que tener un nivel de concordancia, un nivel de cooperación, de integración, para que también la ley pueda estar bien estructurada. Posteriormente, por ejemplo, Jeff Cosses nos habla de que hay la parte concreta de siete principios que él presenta clave en la materia también de la estructuración de leyes de ciberseguridad. Él lo hace desde el análisis de las legislaciones que se han creado en el ámbito concreto de la parte de los Estados Unidos y, por ejemplo, nos habla de un principio de información. Los legisladores deben debatir, promulgar leyes de ciberseguridad respaldadas por la ciencia y, bueno, que entiendan cuestiones políticas y tecnológicas. Algo muy interesante que habla COSEF es el tema del principio de claridad. Y han visto, yo creo que muchos de los que han seguido este tema en el debate nacional, que hubo muchas controversias en torno a cuestiones de derechos humanos, en torno a cuestiones de vigilancia, y creo que ese es uno de los elementos que es más ignorados al momento de la redacción de las iniciativas legislativas, porque al redactar artículos, al redactar cláusulas que puedan tener un carácter muy, muy alto de ambigüedad, eso prende los focos rojos en el ámbito concreto de la ciudadanía, de diferentes sectores de la sociedad, y eso, por ejemplo, es algo que tiene que transformar, porque hay que ser claros, la ley tiene que ser concisa, la ley tiene que tener la parte concreta de presentar un marco concreto que pueda dar garantía de que van a estar representados todos los principios de los diferentes actores, los stakeholders, en el ámbito de la creación de la legislación. También hay un principio de adaptabilidad. Por ejemplo, este tema no se va a acabar en el tema de ciberseguridad y no se va a acabar porque precisamente vamos a avanzar al tema de las tecnologías emergentes y cuando vemos esto, el hilo conductor es el ciberespacio. El ciberespacio es el hilo conductor que va a unir otras tecnologías como ahora es la IA generativa, como son las redes 5G, como son los dispositivos IoT, de Internet de las Cosas, como en un futuro muy cercano va a ser el cómputo cuántico y precisamente la legislación tiene que entender que tiene que ir adaptándose, tiene que ir en el ámbito concreto de formulándose y poderse empatar con estos diferentes nuevos tecnologías que van surgiendo en el ámbito internacional. Ahora estamos hablando muchísimo de IA generativa, estamos discutiendo muchos temas, pero yo les puedo decir en 4 o 5 años tal vez vamos a empezar a hablar de cómputo cuántico. Y la gran preocupación a nivel global internacional vinculada a las tecnologías emergentes va a ser el cómputo cuántico y van a empezar los desafíos en el ámbito regulatorio y en el ámbito concreto de la creación de una ley en la materia. También COSEF nos habla de otros principios como comprensión, cohesión, globalidad y, por ejemplo, también colaboración. Aquí, por ejemplo, también yo escribí en el año 2020 un artículo vinculado a analizar las estrategias nacionales de ciberseguridad de países de la OTAN y encontré 7 ejes conductores que eran muy interesantes. Por ejemplo, se habla del ciberespacio como un componente del poder nacional, se hablaba de que el ciberespacio servía para promover el multilateralismo y la cooperación como un instrumento de proyección internacional que muchos países saben utilizar de una forma estratégica. En el ámbito latinoamericano, yo siento que República Dominicana es el país que más le ha apostado a la cooperación internacional
en el ámbito de la ciberseguridad y se ha transformado en un referente de manera regional en esta zona del planeta. Pero también tenemos el caso de Estonia, un país muy pequeño en el cual desconocemos muchísimo, pero que en materia de ciberseguridad es una potencia en la materia. También teníamos que ver la parte de fomentar la cooperación entre actores estatales y no estatales, comprender que hay una parte vinculada a una parte física del ciberespacio y una virtual, y reconocer la trascendencia comercial y económica que tiene el ciberespacio, cómo puede ayudar a detonar el crecimiento económico, el desarrollo económico y volverse un aspecto importante. Ahora, aquí es donde entra uno de los análisis más controversiales. No vamos a hablar de afiliaciones políticas, pero si uno analizara la cantidad de las presentaciones, nos daríamos cuenta que Morena es el partido más preocupado por la ciberseguridad, porque en este periodo de años presentó un total de 9 iniciativas entre 2018 hasta la parte de 2024. Algo altamente controversial porque el presidente nunca lo enmarcó como un tema clave dentro de la agenda, incluso cuando se dio el incidente de Guacamaya Leaks, cuando se dio el incidente, por ejemplo, de Lotería Nacional, el ransomware a Pemex, el presidente como que no acababa de entender qué estaba pasando en el tema de ciberseguridad y aquí nos revela algo muy interesante. La visión de las prioridades del Poder Ejecutivo, del presidente, pueden ser o son completamente dispares de los intereses legislativos de gran cantidad de senadores y diputados, y esto lo vemos con el caso de Morena. El siguiente partido, el presentar mayor número de iniciativas, es el Partido Verde Ecologista. Y por último, tenemos a la parte de una iniciativa integrada por la parte del PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano. Es importante destacar, de estas 19 iniciativas legislativas, no todas son para crear una ley. No son expertos legislativos, yo tampoco lo soy, pero el trabajo que hacen nuestros diputados, senadores, nuestros legisladores, es mucho más amplio. Ellos tienen la capacidad de poder hacer leyes, de hacer reformas, artículos de la Constitución, adición artículos, proyectos de ley, proposiciones, y todas estas clasificaciones están integradas en el ámbito concreto de estas propuestas legislativas. De las 19, solamente 5 son iniciativas de ley para crear una ley de ciberseguridad. Las demás son reformas a artículos, reforma a la Ley de Seguridad Nacional, reforma al Código Penal Federal, adiciones, proposiciones, etcétera, etcétera, pero debemos entender, no todas van vinculadas en el ámbito de crear una ley nacional. Y aquí pues empezamos a hacer un análisis cualitativo vinculado precisamente a los preceptos, a los fundamentos que habían presentado estos diferentes autores. Esta es una tabla que, por ejemplo, presentamos las diferentes letras, son acrónimos, por ejemplo, de los diferentes legisladores. Ahí podemos ver que está Javier Casarín, está la parte, por ejemplo, de Juanita Guerra Mena, Lucía Trasviña, Miguel Ángel Mancera, etcétera, etcétera. Pero podíamos ver que cuando hacíamos el análisis exhaustivo de ver si se consideraban todas las dimensiones, no se hacía de esta forma. Principalmente los legislativos se centraban en cumplir los principios de información y los principios de cohesión. ¿Cuál era el principio más olvidado en el ámbito concreto según la visión de COSEF? El principio de adaptación. No se consideraba la creación de la ley de ciberseguridad que pudiera evolucionar, que pudiera integrarse en el ámbito concreto con otras iniciativas, con otras tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, como es el cómputo cuántico, como es la parte concreta de las redes 5G. Y en esto también empezamos a decir, ¿qué pasaría si analizáramos a profundidad el contenido de las leyes? Y hay una metodología muy interesante que se usa en la parte de la ciencia de datos que está relacionada con lo que se llama el text mining y que bueno, en la parte de lenguajes de programación lo pueden hacer en Python, lo pueden hacer en RStudio, lo pueden hacer en JavaScript, en su Notepad. Dijimos, vamos a meter el texto de las iniciativas legislativas porque es una técnica de análisis del discurso que funciona de forma altamente eficiente, que nos permite identificar hilos conductores en materia de cuáles son los temas de más
profundidad en el ámbito concreto de estos documentos legislativos. Y ahí empezamos a hacer la parte del análisis. Funcionaba de forma relativamente eficiente cuando hablábamos de iniciativas de ley, cuando metimos la iniciativa del diputado Casarín, la de Trasviña, las de la senadora Lagunes, arrojaba resultados interesantes, pero cuando empezamos a meter las adiciones de artículos, cuando empezamos a meter las proposiciones, las reformas, a artículos constitucionales, pues la verdad es que la metodología no era del todo adecuada, porque no es lo mismo escribir un texto completo de una ley que puede tener entre unas 15 o 40 páginas a solamente escribir fracciones para un párrafo para tratar de relacionar una legislación existente, un artículo de la Constitución, a materias de ciberseguridad. Y bueno, dijimos, vamos a centrarnos en las leyes y vamos a usar unas paqueterías que, bueno, en la parte de WordCloud, ggplot, dplyr, cluster, Recolor en la parte de RStudio. El text mining, para poder funcionar, tiene que tener una metodología concreta. Tiene que haber un procesamiento de texto, un análisis de frecuencia de los términos, una nube de palabras. Seguramente todos ustedes han visto lo que es una word cloud en algún momento de su vida y pueden relacionar esta metodología. Y, por ejemplo, agrupamiento de palabras, lo que se llama el clustering, cómo hay ciertos conceptos que se van relacionando, nos pueden mostrar la profundidad conceptual de qué se le da mayor prevalencia en el ámbito concreto de un texto o la parte concreta también de un discurso. De hecho, el text mining es muy utilizado en lo que se llama el análisis de discurso de las ciencias sociales, porque cuando una persona, cuando un autor, cuando un académico pone mucha énfasis en un concepto, está recalcando la idea, está demostrando cuál es la idea central que él trata de presentar dentro de su argumentación, dentro de su visión legislativa al presentar el texto. Y bueno, dijimos, esto nos va a poder ayudar a revelar también desde una óptica, pues, un poco más cuantitativa, la profundidad de las legislaciones. Por ejemplo, aquí empezamos a ver el tema de la iniciativa del senador Miguel Ángel Mancera del año 2020. Y bueno, aquí revelamos conceptos como ciberseguridad nacional, infraestructura, datos, personas, información y seguridad. Estos términos indicaron un enfoque significativo en la seguridad nacional y pública. Es importante destacar que precisamente la iniciativa del senador Mancera también tenía un énfasis notable en protección de infraestructuras críticas, pero también, por ejemplo, tenía una visión muy persecucionista, una visión muy judicial. Había palabras que se ve muy de forma presente dentro de la nube de palabras, como son prisión, multa, amenazas, ciberataques y delitos que refuerzan este enfoque. Y empezamos a ver que no hay palabras como derechos, no hay palabras como privacidad, no hay palabras como libertad de expresión, no hay palabras como empresas, sector privado, asociación, cooperación, y vemos que precisamente la ley está muy focalizada solamente en el tema de seguridad nacional, seguridad pública, con un enfoque judicial muy centrado en la parte precisamente de las multas, de las sanciones por las violaciones en materia de ciberseguridad. Esta es una visualización muy interesante porque se llama la parte de un dendograma. Precisamente el dendograma nos sirve para hacer estas agrupaciones de clústeres y ver cómo se van relacionando los diferentes términos. El tema central aquí, por ejemplo, precisamente se relaciona con infraestructura y podemos ver cómo está relacionado con dividir la infraestructura crítica de información, servicios. Podríamos reconocerle al senador Mancera que está dando una privacidad está dando un enfoque más bien muy importante a este tipo de esfera, dimensión de la ciberseguridad, pero que bueno, sigue cayendo en esta trampa que se llama la trampa estadocentrista. La ley de ciberseguridad se centra completamente en las instituciones de Fuerzas Armadas, en las instituciones policiales, en las instituciones de impartición de justicia, como la Fiscalía General de la República, y están perdiendo de vista todo lo demás, la cooperación internacional, la parte, por ejemplo, de las acciones público-privadas con las empresas como principales conductores de estas integraciones con el gobierno y posteriormente de la ciudadanía, los derechos digitales y legislar en materia de ciberseguridad con un enfoque humanocéntrico, con un enfoque centrado en el individuo y en sus derechos. Vamos a ver ahora el caso de la senadora Lucía Trasviña Van del Bart,
Aquí esta fue presentada en el año 2021 y nuevamente conceptos de seguridad pública. Vean, prevención, ley, delitos, prevenir, conductas, seguridad, ciberdelitos, protección y mecanismos. Esta tiene un enfoque más orientado a la seguridad pública, va más en a la atención de lo que son los delitos cibernéticos, pero nuevamente no tiene profundización en temas de derechos humanos, cooperación internacional, asociaciones público-privadas. Aquí vemos que fueron muy interesante. El texto de la ley es mucho más hueco. Cuando se hace el análisis de clústeres, las asociaciones de palabras, de conceptos clave, es mucho menos profunda. Y esto, por ejemplo, se relaciona con que la ley es muy poco clara, es muy ambigua. Y eso precisamente es uno de los preceptos que también nos decía COSEF. Las leyes deben de cumplir el principio de claridad, porque entre más ambiguas sean, más objeto a la controversia entre la sociedad civil, entre la empresa, van a causar y también, por ejemplo, más ambigüedades en el marco regulatorio van a dejar para que surjan controversias en materia de ciberseguridad. Pasamos a la parte de la iniciativa de Juanita Guerra Mena y, por ejemplo, aquí hay conceptos como seguridad, información, acciones, prevención, secretaría, coordinación, gobierno, federativas, delitos y nacional. Y vean, hay un crecimiento sumativo. Lo que no hubo en la de Mancera y lo que no hubo en la de Lucía Trasviña, como que se empieza a integrar poco a poco en las demás iniciativas. De hecho, también la de Casarín va a hacer este mismo ejercicio, va a retomar lo de sus antecesores y va a ampliar un poquito la discusión, tampoco de forma muy, muy amplia, pero en ese sentido, aquí, por ejemplo, ya aparece por primera vez la palabra coordinación. Aparece la palabra secretaría y aquí están hablando de cómo establecer la parte de los actores involucrados en la política nacional de ciberseguridad. Y es una discusión que debemos tener. Palabras como coordinación, convenios son altamente importantes que ya es, o es muy importante destacar que ya empiezan a salir en esta ley, porque tenemos que discutir quiénes formarían parte de este sistema nacional de ciberseguridad que sea, que en teoría podrían ser coordinados por una agencia nacional. Obviamente estaría la Secretaría de Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana. Pues necesitamos otros actores, necesitamos como la parte del Instituto Nacional de Acceso a la Información, necesitamos la Comisión Federal de Competencia Económica, necesitamos, por ejemplo, a infraestructuras y transportes que no muchas veces ha integrado en esta visión estratégica de la ciudadanía. Y aquí, por ejemplo, necesitamos representantes, actores del sector privado, una asociación empresarial, un consorcio, etcétera, etcétera, que pudiera cooperar de forma efectiva, pero solamente hasta esta iniciativa de Jueta Guerra Mena ya se empieza a hablar de estos temas y empieza a transformar. Sigue prevaleciendo el enfoque de seguridad nacional, seguridad pública, pero ya se empieza a abrir a otras orientaciones que son claves. Precisamente el análisis de clúster nos presenta que ya hay un poquito más de de integración. Podemos ver que están palabras relacionadas de acciones con palabras como autoridades, prevención, y por ejemplo, en información se relaciona con ley y ciberseguridad y seguridad. Y bueno, el último análisis que encontramos en esto, porque la senadora Lagunes presentó otra iniciativa hace unos pocos días antes de que acabara la legislatura del gobierno anterior, veíamos que aquí ya se empieza a enfocar algunos temas un poquito más interesantes, empieza a hablar de análisis de riesgo, las lecturas críticas, pero sigue prevaleciendo la noción de seguridad nacional, de seguridad pública. Algo que podemos decir es que Casarín retoma todo el camino recorrido por la parte de Mancera, de Trasviña, de Juanita Guerra, retoma los conceptos clave, los mezcla. El tema con la parte de su ley es que la profundidad de los conceptos, de cómo se van relacionando, es muy, muy baja. Nuevamente, la ley es muy vacía, la ley es muy ambigua, está hueca en diferentes de los preceptos que va presentando. Y una ley altamente ambigua, pues obviamente va a traer un reclamo muy fuerte de la sociedad civil en la materia de los derechos humanos, va a traer reclamos del sector empresarial, va a traer reclamos de cómo se va a instrumentalizar la cooperación internacional. Y bueno, esto es algo que puede ser mejorado dentro de este documento. Y bueno, la investigación analiza estas iniciativas
La investigación es mucho más extensa, como el cuadro que les compartimos de COSEF, hay aproximadamente 4 o 5 cuadros, pero también, bueno, no lo podemos presentar todo de momento porque como está en un arbitraje, a veces luego eso causa cierta polémica, pero más que nada, esta investigación buscaba presentar cuál era el enfoque central que estaban dando la parte de los legisladores en materia en la promoción de la creación de una ley de ciberseguridad, y vemos que imperan estos enfoques de seguridad nacional y seguridad pública. Y se dejan de lado aspectos importantes como derechos humanos, cooperación internacional. Y bueno, precisamente una de las grandes críticas que podríamos hacer a todas las iniciativas es que son estadocéntricas, están principalmente abocadas al sector gobierno, al Estado, pero no están perdiendo de vista al sector empresarial, a los individuos, a la ciudadanía, a la sociedad civil, a los organismos internacionales. Y bueno, con esto la recomendación sería promover leyes más completas, leyes más holísticas, en aras de que, bueno, vamos a tener un nuevo gobierno, un nuevo sexenio. Y bueno, pues siempre hay que verlo con positivismo, con positividad más bien. Yo espero que la ciberseguridad sea un tema trascendental, sea un tema que alcance una resolución en materia legislativa dentro de la nueva administración que está empezando. Y bueno, precisamente este documento es la parte de un aporte para poder alimentar a este debate. Y bueno, sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Y bueno, podemos hacer una sesión de preguntas y respuestas con todos los participantes o interesados. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Muy interesante tu plática. De verdad es importantísimo saber escuchar cómo estamos aquí en México sobre este tema legislativo que es tan importante y cómo la comparación que tú haces con otros países es muy, o sea, es de saber las necesidades y cómo va evolucionando, pero también hay que tener como esa atención de cómo está evolucionando también la cibercriminalidad frente a leyes que de pronto se están construyendo y pueden ya resultar ser ambiguas en un futuro. Mi pregunta es, ¿tú crees que se pueda presentar en estos momentos o las leyes que se están creando son tan generales que, o sea, no llegan a la ambigüedad en algún momento? Bueno, es importante ver que hay ciertos trucos legislativos en la materia de la redacción y puede haber temas polémicos en los cuales esa ambigüedad es, está hecha a modo. Pero pónganse a pensar en la Ley de Seguridad Nacional, donde, por ejemplo, el tema en torno a la vigilancia o la interrupción de comunicaciones está de una forma muy poco clara para darle un margen de maniobra muy amplio a las instituciones de gobierno para que pues, no puedan incurrir en polémicas. Pero creo que en el ámbito de la ciberseguridad y viendo los enfoques más recientes, precisamente empieza a surgir un autor que se llama Shacket Fall en 2015, donde él empieza a decir las leyes tienen que ser cada vez más claras porque es un ejercicio democrático, es un ejercicio de integración de las partes interesadas. En ciberseguridad, uno de los temas más importantes yo creo que son las asociaciones público-privadas. Y bueno, hay un otro tema que no ha existido un concepto para desarrollarlos, pero las asociaciones que se dan entre el Estado, las empresas y la ciudadanía, creo que también deberíamos empezar a discutirlo. Y la visión de los años recientes, la visión del ejercicio de los países europeos, principalmente, de unos 5 o 6 años para acá, es que las leyes son muy específicas en materia de derechos digitales, en todo lo que compete a los derechos de la ciudadanía, son claras, son muy, muy claras respecto a las obligaciones y los derechos de las empresas del sector privado, y eso precisamente ha hecho que Europa sea la región en la cual se han generado las más altas controversias entre la Unión Europea y Facebook, entre la Unión Europea y Twitter, entre la Unión Europea y Uber, porque también es importante destacar que a veces estos gigantes tecnológicos, eh, ya sea por omisión, ya sea por error, sí llegan a comprometer información de la ciudadanía, sí llegan a superar barreras que el Estado debería acotarlos y decirle, oye, pasó algo aquí que no es adecuado, necesitas mejorar tus nociones, necesitas mejorar tus procesos, necesitas mejorar tus prácticas de privacidad o de protección de datos. Y bueno, esto nos ha llevado
a debates muy, muy interesantes. O sea, Uber, por ejemplo, Reino Unido declaró que tenía que darle todos los derechos laborales a sus choferes en la ciudad de Londres. Y Uber dijo, pues a mí esto ya no me gusta, me voy a salir de aquí. O por ejemplo, cuando pasó la parte de la movilización de información, que Mark Zuckerberg quería mover todos los datos de los usuarios de Facebook a una nube que estaba en Silicon Valley, en los Estados Unidos, la Unión Europea dijo, espérate, espérate, son datos de ciudadanos europeos, eso no lo puedes hacer. Y Mark Zuckerberg, pues, un poco enojado, un poco como un niño berrinchudo, dijo, pues me llevo Facebook de Europa. Y él pensando que le iban a decir, por favor, no te lo lleves. Y lo que el gobierno dijo, muchos usuarios dijeron, pues llévatelo, no pasa nada si no tenemos Facebook. Y creo que eso es importante porque ahí se está construyendo la gobernanza de la ciberseguridad, se está construyendo la delimitación de responsabilidad, se está aplicando el enfoque multi-stakeholder y creo que eso sería importante. Yo creo que entre más claros seamos, menos vamos a despertar controversias. Precisamente una de las últimas propuestas legislativas despertó muchas controversias porque era muy vacío su contenido analítico, su contenido descriptivo en materia de derechos humanos. Y bueno, ahí los compañeros de la Red 3.0, por ejemplo, de artículo 19, salieron a decir, no, pues esto va a hacer que el ciberespacio se militarice, que se vean los derechos humanos. Y tal vez podríamos evitar eso si hacemos un marco más concreto en el cual tenga este principio de claridad. Ok, súper. Ahora, mientras vemos si en el chat realizan una pregunta, que los invito en el Q&A, si pueden realizar alguna pregunta o en nuestras redes sociales para compartírselas al doctor Juan Manuel Aguilar. Los invito para que, por favor, lo escriban por allí. Pero antes de que si nos escriben, si nos surgen más preguntas, ¿tú crees, Juan Manuel, que nosotros aquí en México, cuando se implementen realmente esta ley de ciberseguridad, crees que vamos a estar, no crees que, o sea, la reacción va a estar muy, muy amplia? ¿Tú crees que no va a haber ambigüedad? O sea, vuelvo y repito como en otras palabras, porque en mi país, por lo menos, se han creado unos COMPES, se han creado unas leyes y en verdad uno lo ve como hoy en día ambiguo, ¿ya? O sea, los delitos informáticos, la ley de los delitos informáticos está desde el 2009. ¿Tú cómo ves ese proceso aquí en México? Bueno, creo que en esta situación, no solo de México, que también es generalizada en América Latina, hay una frase de juristas muy crítica que dice los latinoamericanos son campeones en hacer leyes, leyes que son maravillosas en el texto, pero que nunca funcionan, ¿no? Y bueno, lo podemos ver en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo podemos ver en un montón de casos, y creo que a veces, muchas veces, es la salida fácil, o sea, los políticos, los legisladores, los mismos jefes de Estado, los presidentes, piensan, hacemos una ley y se resuelve el problema, pero la ley solamente es la ley es la piedra base para que se empiece a instrumentalizar una política. Y ese es el problema, por ejemplo, que pasó con la estrategia de 2017. Se hizo el documento. Para el no estar en el Diario Oficial de la Federación, nunca está dentro del ordenamiento de las políticas públicas del Estado mexicano. Y si no está en ese ordenamiento, no puede ser instrumentalizada, no puede ser operacionalizada, no puede ser evaluada. Y ese también es un pie del que cojeamos mucho, porque a veces se empiezan a echar las políticas, pero no se evalúan. Y bueno, no sabemos dónde estábamos, no sabemos a dónde llegamos, porque si no evalúas el ciclo, pues no vas a poder tener la parte de qué tanto has avanzado en la materia de la implementación, en el caso de la ciberseguridad. Y pues otro problema que es muy fuerte a veces es que no tenemos políticas de Estado, tenemos políticas de gobierno. O sea, llega un presidente, llega con su marco de políticas, ve todo lo de atrás de su predecesor, dice, no me gusta, no sirve, eso que se vaya, y es como dicen, un nuevo amanecer. Hay que empezar a hacer todo de nuevo, hay que continuarlo, y hay cosas buenas que llegan a estar en el pasado, precisamente una de las cosas más buenas en la materia que nos compete era esa estrategia. ¿Por qué no empezar a echarle a andar? ¿Por qué no actualizarla, instrumentalizarla
y bueno, empezar a hacer este desarrollo en materia de ciberseguridad. Hay pasos estratégicos que se han dado en los últimos años. Tenemos el caso de Chile, con la aprobación de su ley en diciembre de 2023. Tenemos el caso de Brasil, que lo citamos con la creación de su agencia, pero creo que ahí el tema que nos debe preocupar, al menos en el caso mexicano, es que, pues, que nos estamos rezagando cada vez más la distancia de tiempo en que surgen estas legislaciones y en la parte de que México no las ha instrumentalizado y no se han desarrollado. Wow. De verdad es muy, muy interesante lo que nos comentas y que de verdad es muy importante para las personas que nos están acompañando el día de hoy, tenerlos en conocimiento y saber que realmente las necesidades no estamos teniendo solamente en México, sino en todo Iberoamérica. Bueno, no hay más preguntas. Muchísimas gracias, Juan Manuel, doctor Juan Manuel Aguilar, por acompañarnos, por colorear un mundo digital sin grises en este festival de la ciberseguridad para América Latina. No, un placer, Nasli, un placer por la invitación. Y bueno, creo que también nos vemos el jueves, por aquí vamos a andar. Bueno, muchísimas gracias a todos, a todas los que nos acompañaron, a nuestros patrocinadores y nos vemos en una próxima sesión. Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024. La plataforma de colaboración y difusión más relevante de la región. Más de 600,000 personas y 60 organizaciones participantes de más de 10 países que se reúnen alrededor de las voces más destacadas que participan en conferencias de primer nivel. Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024. Este año tratando 6 ejes temáticos: ciberseguridad inclusiva, resiliencia y recuperación ante incidentes, innovación en ciberseguridad para pymes, ciberseguridad gubernamental y políticas públicas, educación digital y ciberseguridad en aula, futuro de la ciberseguridad, tendencias emergentes. De agosto a octubre de 2024. Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024.